Muy bien, ahora tengo el gran gusto de, como les había dicho, de poder conversar con Carlos Álvarez. Soy un amigo de él de hace muchos años y lo conocía más en el plano artístico, en el cual ha hecho un trabajo estupendo de varias décadas. Y ahora está en otra faceta, está intentando ser candidato y presidente de la República, y de eso vamos a conversar en esta entrevista con él, dentro del marco de la entrevista que estamos teniendo con candidatos y precandidatos a la presidencia. Carlos, bienvenido al programa. Me ¿Cómo da estás? muchísimo gusto No, poder gracias por la entrevistar. invitación, Augusto, y por esas palabras. Amistad que es mutua y, bueno, aunque ya en el nivel periodístico una entrevista es otra cosa, es otra dimensión. Y más aún que estamos aquí incursionando, dando este paso en la política por el país, no por nada personal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser presidente de la República? Bueno, como te dije, bueno, lo vengo sosteniendo hace meses, aún soy precandidato presidencial, estamos ahí. Pero quieres ser precandidato, pero para ser presidente. Claro, bueno, eso lo tiene que decir la militancia, ojalá sea así. Vamos a ver qué es las expectativas que tenga el partido País para Todos, pero mi tema es una cruzada que vengo realizando durante muchos años, no de ahora, no de manera electorera, no buscando votos, sino comenzó como un tema ciudadano, social y humano, el tema de la inseguridad ciudadana y la ola criminal. Y esa es mi mira, ¿no? Que se pacifique el país, ¿no? Yo veo que mi país es un baño de sangre, nadie respeta las leyes, vienen delincuentes extranjeros a ensangrentar el Perú, los delincuentes peruanos se han aliado con ellos, y aunque el ministro de Interior diga que extraña, que siente nostalgia de los antiguos delincuentes, ¿qué es eso? Es una barbaridad. O sea, el Estado está de espaldas al dolor de la ciudadanía. No solamente es indiferente, es indolente ante el dolor y este salvajismo cruel que han ensangrentado el Perú, ¿no? ¿Hubo algún hecho en particular que te hiciera pensar Así eso es. en tu vida, ¿no? De decir, acá está pasando algo? ¿Cuándo fue que tú dijiste, esto no se está solucionando como se debería? Pero no lo digo en afán mesiánico ni nada por el estilo. Yo Tu no, testimonio, ¿de cuándo fue que se te dijiste? esas soberbias no van conmigo. Yo como ciudadano quiero apoyar a mi país, donde sea, en la trinchera que sea. Y fue cuando, disculpa la palabra, este miserable Nicolás Maduro abrió las cárceles con el cuento de las fugas. Se fue el tren de Aragua y contaminó de esta gente tan sanguinaria y cruel toda la región, Colombia, Chile, el mismo Perú, ¿no? Entonces, nunca, por ejemplo, habíamos visto una clarinada, fue cuando descuartizaron a un chico en ese hostal de San Martín de Porres. Correcto. Eso hacía años que no se veía una salvajada de ese nivel en el Perú. Esto se va a poner peor. Y a través de las redes iba diciendo, esto va a empeorar, es una vorágine de violencia, no va a haber salida, y nadie nos hacía caso. Y entonces la gente seguramente ha ido calando este mensaje diciendo, oye, Álvarez está diciendo esto, y durante años, lamentablemente, ha ido empeorando. Y lo peor es que no tocamos fondo. O sea, al comienzo lo planteaste como una cruzada que querías Social, humana. Apoyar. Para que cumple Castillo su promesa de expulsar a los delincuentes extranjeros en 72 horas, y nunca lo cumplió. Y todo el mundo se pasó. ¿Te acuerdas cuando Castillo llenó un avión de delincuentes y Maduro dijo, no lo recibo? Sí. Se tuvieron que bajar los delincuentes de nuevo. O sea, fue una burla para el Perú. O sea, aquí nadie le interesa la seguridad de los ciudadanos. A mí sí. A mí sí me arrabia y me indigna eso. Porque, claro, yo siento que los congresistas, los políticos tienen patrulleros, policías pagados con nuestros impuestos, entonces no les interesa la seguridad de la gente, ¿no? ¿Y cuándo fue que transformaste ese sentimiento ya en una iniciativa de decir, tengo que entrar en política y tengo que entrar a la primera magistratura de la nación para ver cómo arreglar esto? Porque creo que es la única manera en la función pública de tratar de hacer algo por tu país. Yo en mi trabajo social, que tiene más o menos 40 años de los 42 que tengo como artista a gusto, he resuelto pequeños mundos de tema social, humano. De gente que se acerca a la gente que aparece en televisión y le pide favores para ver cómo puede arreglarlos. ¿Te refieres a eso? No, sí también, pero también he viajado yo con mi show. He hecho Claro. mi show artístico y resolvíamos un problema social, humano, en cada lugar, en un hospital, una posta médica, un albergue, un asilo de niños, de ancianos, albergue de niños, etcétera. Pero entonces dije, pero son pequeños mundos, pero hay que resolver un gran mundo que es el país. Y es un reto enorme, una responsabilidad inmensa, ¿no? Y un compromiso total. Pero entonces dije, bueno, es el camino de la función pública. Yo no soy político, yo soy artista, ese es mi trabajo, soy humorista político. Jamás me disfrazaría yo de político. Ese no es el tema, pero es el único camino. Es el camino viable de la política, inscribirse en un partido político de los cuales yo he denostado tanto. Por eso es que escogimos este partido que es nuevo, bisoño, y bueno, hemos puesto fe en que las cosas van a ir bien en este partido
previo filtro a todos los candidatos. ¿De qué te sirve porque tú sigues trabajando, haces tu, Sí. tu show? Estoy en el Bianca de Barranco, cuando quieras. Y además, dilo, ¿verdad? Pero además, me gusta que lo digas porque eres alguien que vive de su chamba. Claro, es sí. decir, Yo no vivo del de lo que Estado. estás, claro. Entonces, no soy, tienes que seguir trabajando. Sí, no soy ministro, no soy congresista, no soy engreído de DINA, así que tengo que trabajar. Estoy el 13, 26 y 27 en el Bianca. El show se llama El Candidato Soy Yo y las entradas en Teleticket, ¿no? Ah, qué bacán. Ahí estamos haciendo a Donald Trump, estamos haciendo al Papa, el Papa, estamos con Ricardo Prevost, pero con mucho respeto, ¿no? Claro, Robert Prevost. Pero ¿y en qué momento tú vas a transformarte en ti mismo, del candidato en estos shows, en candidato de verdad? Bueno, al final del show sí, siempre, bueno, lo he hecho siempre, muchos años, Les siempre doy un mensaje, sí, claro, de lo que está ocurriendo. De Por ejemplo, el crimen de la semana, y vemos la indolencia de la gente, por más que la policía hace un gran trabajo, aunque hay que depurar la Policía Nacional de los malos elementos y que los buenos policías estén al frente de la institución, una institución que yo respeto, quiero y siempre apoyo, ¿no? O, por ejemplo, cuando van a comprar estas camionetas Audi para los generales. Y yo digo, oiga, por favor, cuando los patrulleros están sin repuestos, sin gasolina, chalecos que son antibalas, que son una porquería, cuando hay 9 millones de soles casi, ahí está en la página de transparencia para comprar los chalecos y no los compran. O sea, ¿qué tal? No solamente indolencia, sino incapacidad, ineptitud para ejecutar. Por eso, está bien que el Estado ya no sea anarcocapitalista, pero el Estado es mal gestor, elefantiásico, es paquidérmico, lento, no ejecuta, y eso no puede continuar en el Perú. Estamos hablando de la vida de la gente. Entonces yo dije, oye, no se puede pasar en camionetas Audi. Mira, pero si los generales de la policía, con una buena estrategia, investigación criminal, pacifican al país, mira, yo les regalaría un Bentley a cada uno. Porque mira, ¿cuánto nos cuesta la delincuencia? Casi 5 puntos del PBI, casi 50.000 millones de soles. Y eso sin contar los miles de millones de las empresas que invierten para su seguridad, que esa plata, esos miles de millones, Augusto, debería ser para el crecimiento del país. Claro. O sea, es durísimo esto. Debo decir que el jefe de la policía, el director general de la policía es más gracioso que tú, porque cuando le dijeron lo de los Audi, dijo, ¿y qué quieren? ¿Que venga en bicicleta a trabajar? Bueno, cuando él dijo de la bicicleta, a mí es más gracioso que Carlos Álvarez. A mí casi me da una bicicleta, eso, de rabia. Pero yo no entiendo. O sea, hay parece que las autoridades en este país, Augusto, están viendo una burbuja. Es que yo no hago caso a sobones, no hago caso yo a yayeros. Es lo peor que le puede pasar a alguien que ingresa en política o que tiene un alto cargo. Se llena de sobones, franeleros, esa corte de adláteres, ¿no? Que le dicen, chicheño, sí, usted tiene razón. No, cuando estás en un sitio que todos dicen que sí, estás mal. Pues, ¿y cómo te protegerías de eso si es que llegas a ser presidente? Porque llegas a Palacio y la gente llega, entonces tiene una corte de gente, desde cómo le abren la puerta. Ya no pueden, antes tomaban combi, ahora ya ni siquiera pueden abrir la puerta del carro, sino que les tienen que abrir para que baje, le ponen el saco. ¿Cómo protegerse en el poder para poder resistir a eso? Quizá mi vida artística durante 42 años me ha servido de mucho. Porque estamos acostumbrados en el aplauso, el cariño de la gente, ¿no? Esa cercanía con ellos. Tengo mi personal de seguridad que tengo que pagarlo porque he sido amenazado por la delincuencia. Me arrojaron una bala en el jardín de mi casa y yo voy a seguir enfrentando la delincuencia. Yo no les tengo miedo a esos miserables, y no porque me dé valiente, sino que es un tema de que no nos pueden poner contra la pared a 34 millones de peruanos los delincuentes. Así que en ese sentido tengo mi personal de seguridad y estoy acostumbrado a tener este tipo de medidas. Creo de que hay una formación de principios, de valores, de la casa, no dejarse, sobre todo, envanecer. Yo creo que, por ejemplo, en eso he notado que los presidentes últimos que hemos tenido han banalizado el cargo de la presidencia de la República. Sí, claro. Lo han frivolizado. Entonces son una gran decepción. Pero claro, dicen, oiga, el poder no te cambia, sino que descubre tu verdadero rostro, ¿no? Y eso tenemos que evitar. ¿De qué te sirve haber sido previamente, ante una incursión en política, artista y humorista político, en términos del saber enganchar, de entrar al escenario y tienes que enganchar con la gente, y a veces no engancha, es decir, cómo conocer a la gente, prepararte? ¿De qué te sirve el haber sido artista para poder ser presidente? Claro, porque eso es lo que... Hay un grupo que me critica y me dice, oye, este es artista, este es cómico. Pero bueno, ¿acaso un artista, un humorista político, un peruano que se gana la vida? No, te lo pregunto primero positivo, después te voy a hacer esa pregunta, pero ahora, ¿de qué te sirve el haber aprendido de cuánto? ¿40 años? ¿35? 42 años. Bueno, la crítica del humor político. He estado cerca de ellos, los he conocido algunos, no he estado en su problema, pero sí los he conocido. Casi a todos los presidentes, por ejemplo, congresistas, ministros de Estado han pasado por mi programa. Que ahora hay candidatos que dicen, ay, que ahora me agarran a palos, pero cuando estaban ahí en el espejo con su personaje, estaban bien felices, ¿ah? Claro, mientras no pisa su terreno.
terreno. Ese es el problema, ¿no? Cuando toca su chakra dice, no. Lamentablemente eso es lo que también pasa en la política. No quieren que entre alguien nuevo, que les rompa el establishment, el statu quo, quieren que su chakra y hacen lo que les da la gana. Entonces tenemos que jubilar esta clase política vergonzante, ¿no? Y yo creo que esta formación como artista, de una u otra manera, ha nutrido mi visión, sobre todo de la política, ¿no? Explícanos más eso, por favor. Mira, al imitarlos, al hacer los personajes, al conocer los problemas de ellos, al estar siempre en la noticia, creo que el humor político me ha permitido ser irreverente, me ha permitido ser analítico, me ha permitido ser contestatario, ¿no? con el poder, y me he enfrentado, ¿no? Y eso, por ejemplo, me ha nutrido. Por ejemplo, ahora el ministro de Justicia, que fue censurado y vuelve a gabinete, ¿no? Me insulta, me difama, dice que mi voz está en un audio, al final los peritos dicen que no. Y bueno, tipo, esas cosas me han pasado. Fue el hombre con el general Donaire en una oportunidad por el tema de los gasolineros, o las ratas de Don Vieto y Rómulo, y me han pasado tantas cosas, ¿no? Hasta con el que fue el contralor general Don Edgar Alacrón, que le puse yo. Ese tipo de cosas me han nutrido mi choque con el poder, porque así tiene que ser el humor político. Habré cometido errores, aciertos como cualquier ser humano, pero eso me ha nutrido y me da una visión diferente de lo que yo quiero para el futuro. Yo siempre aprecio mucho al que hace humor político, porque implica que tiene que meterse en el personaje y entenderlo, no solo el rostro, es entenderlo su ADN, de cómo maneja las cosas, y lo lleva al plano del ridículo, de manera que la gente se da cuenta de sus errores. Y leer mucho. Pero te implica ver las columnas de análisis, analizarlo también. mucho, meterte en el personaje. Claro. No es que simplemente lo ves, ya está eso. Claro, eso sí. No es solo imitarlo de voz, es imitarlo en actitud. Es construir un personaje, estructurarlo y darle vida, porque si no te volverías un remedón. Claro. Y eso no es el imitador político, ¿no? Bueno, yo hablo por mi trabajo, ¿no? Y es así. Cuando haces hasta a Donald Trump, o cuando haces al Papa, cuando haces a los presidentes, cuando meten la pata, cuando están metidos en casos de corrupción y son un escándalo nacional, pues hay que criticarlos, hay que ser duros con ellos, ¿no? Así que en ese sentido creo que me ha enseñado una visión muy diferente el trabajar en el humor político, la visión de mi país, ¿no? ¿Cómo convencer ahora a alguien que se ha burlado y reído del poder y hacernos reír del poder tanto tiempo, que su gobierno puede ser un gobierno en serio? Bueno, simplemente porque los que se han burlado siempre han sido ellos. Una clase política que se ha burlado siempre del país, siendo sinvergüenzas, mentirosos, no le han robado, han saqueado al Estado. Yo pienso que hay que desratizar el Perú. Oiga, y entonces dicen, ¿cómo puede ingresar un cómico? Bueno, y antes que cómico, que artista, que humorista político, soy ciudadano de este país. Yo quiero a mi país y quiero que le vaya bien. Yo quiero a mi país, amo su gastronomía, amo su naturaleza, amo su riqueza agrícola, su riqueza minera, su historia. Soy orgulloso de su historia, lucho por su presente y guardo esperanza en su futuro. Yo creo en eso. Y es auténtico, es genuino. No es una pose electoral, ni es un flor, ni le estoy metiendo letra a la gente. Así que es lo que yo siento. Y creo de que no es que pida que me tomen en serio. Es mi vida, así me he ganado la vida, honestamente, con la comicidad, haciendo reír a mi público. Pero hoy día mi posición es como ciudadano de querer pacificar primero a mi país. Darle salud, educación, trabajo, oportunidad para los jóvenes, pero con dignidad. Y yo he visto que estamos en un estado totalmente necrosado por la corrupción, la delincuencia común y sobre todo la impunidad. No hay castigo, todo el mundo hace lo que le da la gana. Y esa ha sido mi voz, de repente, al desierto. Siento que a veces he agarrado en el mar, pero no, poco a poco siento que ese mensaje ha ido calando en la gente, en la indignación popular. Yo soy parte de ese 40, 50% que no tiene candidato, y así comencé. Esa fue mi protesta, esa fue siempre mi crítica. Entonces, creo de que la política es buscar el bien común. Que solamente han buscado el bien de ellos. Y común siempre son común. Común corrupto, común sinvergüenza, común mentiroso, ¿no? Y hablan de cambio, pero los que cambian de carro son ellos. Cambian de residencia, cambian de cuentas bancarias, cambian los hijos de colegio. Eso es lo que cambia. Pero el país nunca cambia. Por eso yo postulo a un cambio real, no un cambio de ladrones, no un cambio de incapaces. Eso es lo que no quiero para el Perú. Ahora, lo que dices es correcto, pero es lo que nos han dicho todos los que postulan a la presidencia de la República. Pero es que yo lo digo de manera auténtica. Yo tengo valores. ¿En qué te diferencias de anteriores? ¿Cómo explicar a la gente que tu protesta ciudadana, que la veo muy bien, es diferente a los otros? Porque que al llegar no te vas a convertir en lo mismo. Es que mi expertise lo dice. Mi trabajo como artista y como mi trabajo de ayuda social en muchos años, lo dice, la gente me conoce. Yo jamás le robé un centavo a nadie. Yo no soy ladrón, yo no soy ratero. Yo jamás le robaría un centavo al que menos tiene. Eso dicen vulnerable, hasta que llegan al poder. No, pues yo no soy así. Yo estoy seguro de eso. Yo estoy seguro de mis sentimientos, de lo que sé y de mi formación
moral y mi afirmación íntegra. Y por eso también pasa por rodearte un gran equipo de iguales características. Porque el Perú no lo va a salvar una persona, lo van a salvar todos los peruanos. Por eso digo, si quieres un cambio, tienes que cambiar tú. Tienes que elegir mejor. Y los partidos políticos que no nos pongan pues delincuentes, una salta de ampones. Eso no puede continuar en el Perú. O sea, tengo mi juicio y luego ya tengo inmunidad. Soy un delincuente con inmunidad. Eso no puede más ocurrir en el Perú. Te voy a preguntar sobre el equipo, pero antes te quiero preguntar, has hablado de lo que te gusta de los peruanos. ¿Qué no te gusta de los peruanos que quisieras, según la eventual presidencia tuya, cambiar? Bueno, que estemos tan enfrentados, que estemos más que divididos, fraccionados. A veces... Y me da pena como peruano que a veces estemos tan resentidos entre nosotros que aquellos que destilan y vomitan odio en el Perú encuentren tierra fértil, caldo de cultivo y se aprovechan de ese odio. Yo aspiro a que haya una resiliencia de ese odio en favor del país, en favor del hermano, ser más solidario, ser más empático, que puedes pensar tú a gusto diferente y Carlos diferente. Sí, pues, pero nuestro objetivo es pacificar el país, que el país mejore, ¿no? Que el país realmente progrese, pero realmente con honestidad, con integridad, ¿no? Pero lamentablemente estamos unos enfrentados a otros, nos deseamos menos que la muerte en las redes, ya las plataformas digitales creo, se insultan como lo que se escribían esas porquerías en la puerta de los baños hace 40 o 50 años. Eso ya no se puede permitir. Yo creo una reconciliación de los peruanos en base a todas las falencias, a una clase política que da asco de verdad, que vemos cómo nos han mentido, cómo las instituciones democráticas han venido abajo y que no tienen ninguna credibilidad. Yo cuando me reuní con el asesor de Nayib Bukele, el señor Danilo Morales, me dijo una cosa muy importante. Vino de El Salvador a hablar conmigo y me dijo, el principal activo político que tiene Nayib Bukele, me dijo el asesor de él, es su credibilidad, que el presidente dice y lo hace. Y punto. Y eso es lo que he venido haciendo durante muchos años en mi trabajo social. Voy a Irén Sur, que es el INEN de Arequipa. Vengo en 15 días. A los 10 días llegué con la ayuda. Es credibilidad y aquí están las cosas. ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene un gobernante a la hora que quiere cumplir sus promesas? Te digo, Nayib Bukele pues, resuelve problemas, en el camino hace destrozos. Y lo mismo ocurre con muchos presidentes que para realizar ese tipo de acciones y resolver problemas y generar el cariño de la gente, pues a veces se tiran abajo los principios democráticos. Bueno, eso sí no estoy de acuerdo. Por ejemplo, me parece Bukele, que por ejemplo, Nayib Bukele cuando dice que ya no hay segunda vuelta, que se amplíe el periodo presidencial, ¿no? Y reelección indefinida. Yo creo que está a un camino peligroso, ¿no? Yo no creo en las dictaduras. Ni dictadura ni derecha ni de izquierda. Pues yo me he definido ni de izquierda ni de derecha. Eso lo vengo diciendo años. Ahora todo dice que nadie de izquierda ni de derecha. Yo siempre lo he dicho. Yo soy un tipo pragmático, creo un gobierno de sentido común, de resolver las cosas, ¿no? Y creo que esa es mi visión. Creo que con un gran equipo se pueden resolver todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo te has preparado para llegar a la candidatura y a la presidencia? ¿Qué has hecho en estos 2 o 3 años que estás metido ya en el tema? Bueno, es un poco, Porque oficialmente... antes tu chamba era otra, y tenías que prepararte mucho para cada show y todo, pero Sí. pretender gobernar un país implica comenzar a conocer de agricultura, Sí, me estoy economía. nutriendo de muchos ¿Cómo conocimientos. te estás preparando? ¿Cómo lo estás, tu metodología? ¿Cómo estás Me estoy trabajando? rodeando de mucha gente que me está enseñando, porque uno no lo sabe todo, obviamente. Obviamente, ningún Y el presidente líder puede es quien saberlo. decide, el que ve, ¿no? Como te decía, yo no creo en las dictaduras, ni de izquierda ni de derecha, y pienso de que los asesores me deben dar soluciones pragmáticas para el país, ¿no? O sea, por ejemplo, el milagro agrícola de la costa, trasladaremos a la sierra y punto. Porque estamos sobre 200.000 hectáreas, vamos a 600.000 hectáreas, 20.000 millones que estamos exportando en agricultura, bueno, en la agroexportación, vamos a triplicarlo. Ahí tiene que haber voluntad política, decisión política de esto. Entonces me estoy preparando en esas áreas, en el tema de la seguridad ciudadana, convocar, por ejemplo, una propuesta a los licenciados en inteligencia de las Fuerzas Armadas para que se sumen a la Policía Nacional, que tenemos una falencia muy grande, o la inteligencia digital y ciberseguimiento a los extorsionadores y capturarlos en tiempo real. Otro tema, yo sé que es muy polémico, el tema de las megacárceles, cuando digo sin beneficios penitenciarios y sin visitas. Bueno, así tiene que ser, mano de hierro contra los delincuentes. Derechos humanos para la gente inocente, derechos humanos para la gente que se gana la vida con honestidad,
con honradez, que se gana el día, incluso hasta arriesgando su vida en las calles, pero no para el delincuente criminal. No hablamos del que se roba pues, un lente, un celular, hablo de los peores, los sicarios, los extorsionadores, feminicidas, violadores de niños con muerte. Eso no se puede permitir. Y tipo de esas cosas yo me he venido asesorando, ¿no? Y muchas cosas ¿Tu más, equipo ¿no? cuál es? ¿Ya se puede conocer la base de tu equipo? ¿Quiénes te rodean? ¿Cuál es tu círculo íntimo con quien discutes esas Bueno, ese cosas? primer anillo, bueno, lo tengo Claro. ahí, aún no lo vamos a revelar sus nombres ¿Por qué? en su momento, por seguridad. ¿Seguridad de Porque quién? ¿De ellos, de ti, de quién? De todos, la verdad, porque hemos venido siendo amenazados porque nuestro enfrentamiento a la delincuencia peruana y extranjera es frontal, total, sin ningún miedo, ¿no? Y hasta he pedido garantías para mi vida hace el año pasado, cuando me arrojaron la bala y todo esto, o que te ponen las amenazas en las redes, no vas a llegar a tal sitio cuando lo anuncio, ¿no? Vas a ver lo que te... Bueno, etcétera, ¿no? Creo de que tengo que guardar la seguridad también, la integridad de mi personal, ¿no? ¿En qué momento vas a revelar tu equipo? Porque el problema es que hay muchos candidatos, hay como 39 candidatos y muchos nadie los conoce. El problema es que a ti sí te conocen. Entonces a ti te conocen en la faceta de artista sí, y la gente puede decir, claro, y de artista, ¿y cómo hace la transformación de artista a gobernante? Entonces una manera es decir, tengo un equipo y ¿en qué momento vas a mostrar ese equipo? Entre fines de septiembre y octubre. Ya prontito. Sí, poco a poco. Poco a poco. ¿Cuál va a ser el tema central de tu gobierno? Sé que la pregunta es ociosa porque yo sí la seguridad. Voy a lanzar un nombre, por ejemplo. Está con nosotros la doctora Julia Príncipe, por ejemplo, ¿no? Que para mí es una garantía de lucha contra la corrupción y la impunidad en esta clase política. Ella venía del grupo de Añaños cuando estaba... Pero yo la conozco muchos años, es una persona proba, correcta, y bueno, disculpa que vaya diciendo, pero es un nombre que sí te voy diciendo, tiene toda mi confianza y creo que vamos a hacer un gran trabajo, ¿no? Con Julia Príncipe, la doctora creo que ha demostrado no solamente probidad, ha demostrado integridad y un gran trabajo en la lucha contra la corrupción en este país, que es el cáncer que ha hecho metástasis en el Perú. ¿Alguien más que ya puedas, que esté en ese grupo de gente con la que conversa cotidianamente? La primera pepita para gusto. ¿Cuál sería el eje de tu gobierno? El tema de seguridad, has dicho que es lo que te más te preocupa y sospecho que esa es la prioridad. Sí, es que algunos dicen, oye, no, pero Carlos solo sabe hablar de seguridad. Bueno, pues... Arranca con seguridad. ¿Cómo vas a resolver o pretendes resolver el tema de inseguridad? Porque mucha gente habla, pero lo único que ves es que siguen aumentando los homicidios, extorsiones, todo. ¿Qué harías tú diferente a lo que ahora hay que podría ser efectivo para combatir la seguridad? Tenemos que invertir más en inteligencia y en contrainteligencia. Lo que te he dicho, los licenciados en inteligencia en las Fuerzas Armadas también nos pueden apoyar. Si la inteligencia extranjera también puede coadyuvar este esfuerzo, bueno, bienvenida, porque tenemos muchas falencias, aunque la policía hace un gran trabajo, ¿no? Por ejemplo, dentro del tema de la corrupción, porque lamentablemente está todo ligado, es declarar la gestión pública en emergencia los 100 primeros días de gobierno. ¿Para qué? Ejemplo. ¿Para qué declararías? Para limpiar, porque lamentablemente tenemos la extorsión del delincuente que está en la calle, la extorsión del delincuente que está en el penal y la extorsión del Estado. Porque para hacer una obra te piden plata, coima, el diezmo, eso no puede ser. Entonces, ¿qué cosa lleva la coima y la cutra? Bueno, a la parálisis también de la inversión, entonces así no hago obra. Si tenemos un alcalde, un gobernador, alguien que quiere hacer su obra y es una persona honesta, íntegra, nunca va a hacer la obra así porque me están pidiendo mi plata. Eso no puede pasar. Ese tipo se va preso y está en el Código Penal, omisión de funciones, señor. Y tiene que ser sancionado. Entonces me dicen, ¿solo habla de seguridad? Bueno, hablemos ¿De qué más vas a hablar en la campaña? Hablemos del tema también de educación. ¿Qué harías en educación? Mira, por ejemplo, incluir educación cívica, financiera, tecnológica, desde la currícula de primaria, por ejemplo. También en la educación secundaria, mediante una alianza público-privada, educación técnica también para la secundaria. Yo cuando vi esta experiencia que en Holanda, por ejemplo, que ahí toda la empresa Nestlé es muy grande, los estudiantes de tercero y secundaria van a las fábricas y ahí van y se van nutriendo quién va a ser un ingeniero, quién va a ser un técnico. Es interesante que los alumnos ya se involucren en temas del Estado, ¿no? En el tema de salud, por ejemplo, doblar el sueldo, el doble de remuneración al personal médico y de salud que vaya a las zonas rurales, por ejemplo, ¿no? O boticas estatales con precios asequibles también. Eso en salud. ¿La inteligencia artificial de qué manera ha pensado te puede ayudar para una mejor educación en el Perú? Yo creo que es vital. Y creo que con esta ley creo que puede ser favorable, ¿no? Para todos nosotros. ¿Con cuál ley? No, una ley que están dando en el Congreso, se está debatiendo, y qué bueno que la inteligencia artificial nos ayude realmente en el tema de
todos los temas de salud pública, de educación, de trabajo y sobre todo crear oportunidades para los jóvenes. ¿Tú la usas la inteligencia artificial para tu trabajo como humorista? Sí, con mi equipo, para tu trabajo, sí. para preparar propuestas? Con mi equipo sí, pero no para poner voces a otros, no, para hacer guerra sucia. No digo, pero para obtener eso información. Como lo he visto, ¿no? Yo lo uso, por ejemplo, le pregunto ayer, ¿qué pregunta debo hacerle a Carlos Álvarez como candidato? Y una que me reitera mucho es justamente la pregunta de cómo convencer a la gente que un humorista que ha hecho reír a la gente puede hacer que su gobierno sea un gobierno en serio. Que de repente es una duda que la gente pueda tener y decir, ¿vale la pena apostar por esta persona o va a hacer un show en Palacio y contarnos chistes todos los días? De verdad que prefiero eso a Dina hablando tonterías. Bueno, Pero la presidencia requiere mucho más. Bueno, sí, pero bueno, hay presidentes que nos han hecho reír mucho también, ¿no? Con cada sin duda. estupidez que han hecho, que han dicho. Tú traías fácil con los políticos que tienes, de verdad. Deberías repartir dividendos a ellos. No me pagan regalías, ¿no? Sí, son guiones diarios, ¿no? Dina hablando del pan con chicharrón y hay gente que ni siquiera va sin desayuno al trabajo. Claro. Y comiendo ese chicharrón me parece un gesto grotesco, ¿no? Y tantas tonterías más, como los roles, o aplicarse la cirugía. Y ya se estiró tanto la cara de la señora que se santigua así, en nombre del padre, está en la nuca y en la frente. ¡Qué barbaridad! Pero ¿cómo harías un gobierno en serio? ¿Cómo explicarle a la gente que te has preparado, que tienes un equipo y que te crean para eso? Bueno, a medida que nosotros vayamos presentando el equipo, las personas que están detrás mío, no detrás mío, al lado mío trabajando, vamos a lograr esa... Yo no diría tratar de convencer, yo creo que hay fe, una fe mutua en lo que es mi trabajo, por mi trabajo social, y creo que la gente nos está tomando en serio. Yo creo que sí, a pesar de que he hecho humor durante 42 años, a algunas les parecerá un poco difícil, ¿no? Cree que va a ser broma, chiste, eso no. Para mí, yo tomo muy en serio, y a veces hasta pierdo el humor cuando atacan mi país, cuando le faltan el respeto, no solamente los delincuentes, o cuando, por ejemplo, el señor Petro insulta al Perú, o cuando Nicolás Maduro insulta al Perú. Todo el mundo irrespeta mi país. Yo siento que el Perú es nuestra casa, y esta casa que se respeta y hay que hacerla respetar. Y todos los peruanos tenemos que estar unidos en ese objetivo. Así que, en ese sentido, vean en Carlos Álvarez una opción seria. Y bueno, nunca voy a perder el humor, obviamente, porque es mi trabajo. Obviamente. Pero eso no quiere decir de que en los temas serios uno tenga que ponerse serio para resolver los problemas del país. Que me hace pensar lo que era Ronald Reagan, que era un contador de chistes fabuloso durante su presidencia, y explicaba las cosas. Contaba chistes de Gorbachev, muy buenos. Sí, excelentes chistes. Volodymyr Zelensky, tengo también el alcalde de Roma, Grillo, también que es Son como modelos que tú los has analizado, que podrían ayudarte a aterrizar en la política y en la transformación hacia eso. El tema no es que, como todos los cómicos que se deben lanzar, no se trata de eso tampoco, ¿no? Bueno, Susy Díaz estuvo también en el Parlamento y hizo una Mira, fue la congresista más digna, ¿no? Además, la única que le pusieron la justicia una pena económica y lo pagó. Y nadie ha pagado. Todos los políticos ella. Delincuentes no pagan la represión civil. Así es. Y también tuvo una labor fructífera en el Parlamento, ya con su faceta de cómica, de humorista, es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero eso es respetable y sacándole su plata honestamente. Entonces yo creo de que esa es mi bandera, antes que artista, cómico, lo que seas, eres ciudadano de este país. Y ese es mi compromiso con mi país, con su futuro. ¿Qué harías, por ejemplo, con Petroperú? ¿Has pensado en eso? Yo pienso que necesito urgente una reestructuración total, ¿no? ¿La idea de privatizar o incorporar capital privado te suena interesante o prefieres no avanzar tanto? Es una propuesta poner en valor el 49% de las acciones de Petroperú, que tenga una administración privada, por ejemplo, y sobre todo, lamentablemente es un presupuesto que desangra al Perú. O sea, ayer el señor Stark, que fue expresidente de Petroperú, dice que a julio ya tiene una pérdida de 300 millones de dólares. Sin fondo Entonces, espantoso. ¿qué pasa? Entonces, decimos falta plata acá para la educación, falta para combatir la anemia, la desnutrición crónica, para comprar chalecos, y de acá hoy 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares. Oiga, por favor, yo creo en las empresas estatales, pero rentables, ¿no? No a pérdida. Entonces, eso no pasa por derecha o izquierda, ¿ves? Es sentido común, punto. Entonces, no se trata de privatizarlo, veamos las ofertas, ¿no? Pero hay que es una visión, porque es un recurso estratégico del Estado. Pero yo iría más allá. Iría que venga la inversión extranjera a explorar, encontrar nuevos pozos petroleros, que los haya. Yo sueño con que el Perú se abastezca de petróleo. Producimos 40.000, tenemos que comprar 220.000 barriles de petróleo. Sube el precio, el Perú quiebra, sube todo. Tenemos que abastecernos como está Ecuador, abastecido como está Venezuela, qué bueno por ellos. Entonces el Perú tiene que invertir en pozos. Miren lo que le pasó a Bolivia. Evo, con su política desastrosa del siglo XXI, no invirtió en encontrar más gas y ahora está quebrado Bolivia.
En esa línea, veo que lo que harías es atraer inversión privada, pero en privatizar Petroperú como que lo pensarías más. Eso hay que analizarlo. Hay que analizarlo no veo tan con entusiasta. las ofertas. ¿Por qué? Porque No, es un recurso estratégico, ¿no? Pero eso todo tiene un límite porque se está perdiendo demasiado dinero. Entre el mercado y el Estado en la parte económica, ¿cuál te sientes más cercano o cómo armonizarías las dos cosas? Yo creo en el libre mercado, creo en apostar por los emprendedores, creo en la inversión privada. Lamentablemente este marco político terrible que tiene el país ha ahuyentado la inversión privada y la inversión extranjera también bienvenida en la economía. Pienso que tenemos que tener una economía estable, baja inflación, una economía abierta al mundo, ¿no? Pero la economía extranjera, la inversión extranjera, bienvenida. Sea de Estados Unidos, de China, siento que un Estado multilateralista es bueno para el país. China y Estados Unidos son hegemones mundiales que se le abren las puertas, pero con honestidad. No inversión a cambio de cambiar doctrinas o cambiar ideologías en el país, no. Ni tampoco que venga aquí más Odebrecht, eso ya no. Eso tiene que terminar. O sea, aquí la inversión extranjera es bienvenida, pero no con contratos leoninos que no corrompen a los presidentes, porque ya están corrompidos, ¿no? Entonces, eso no se puede permitir para el país. En política exterior, entre el chino y el gringo, ¿cuál te gusta más? Entre China y Estados Unidos, ¿cómo ubicarnos en esa tensión mundial entre Trump y Xi Jinping? Sí, de repente dices algo y ¿cómo Trump sería la vuelve a subir política los aranceles exterior peruana? Sí, yo tengo mis discrepancias con Trump y también con el señor Xi Jinping cuando dice inaugura el megapuerto de Shanghái, pero nos manda como 500 barcos y se lleva toda la pota y nadie hace nada. O Donald Trump dice se firma el TLC, pero 10% de aranceles, oiga, y respetan al Perú, no cumplen las leyes. Eso está pésimo. Tenemos tratados de libre comercio. Y eso que nos falta con Hong Kong, con Indonesia, con la India, porque están pendientes. Pero cuando vienen ese tipo de cosas decimos, oye, bueno, es verdad. ¿Cuánto representa la economía del Perú en el nivel mundial? El 0,3%, pues no es nada, es ínfimo. La economía no tiene ningún peso. Pero el Perú tiene que hacerse respetar y sobre todo sus leyes. Pero creo que para mí las dos inversiones son bienvenidas de manera honesta y transparente y sin corrupción. No vas a revelar todavía más gente que trabaja contigo, pero en la parte económica ¿ya tienes equipo? ¿O gente que te están asesorando, ayudando a...? Sí, tengo un par de personas muy importantes, con un gran expertise, íntegra sobre todo, y bienvenidos todos. Bienvenidos no solamente gente nueva, sino gente también con experiencia, que ha estado en el Estado, pero de manera íntegra y limpia. Gente capaz y sobre todo honesta, pero el principal, no solamente leal con el grupo, con el partido, con nuestro ideario, con el plan de gobierno, sino leal con el país. Y sobre todo que ame a la patria. Eso puede sonar romántico, cursi, seguramente a gusto, pero yo tengo fe en eso. Si tú no amas tu país, no solo te preocupas de tus compatriotas, sino te involucras en sus problemas para resolverlos, estamos mal. Por eso el país está como está. Por eso los grandes genios que tienen grandes pergaminos, grandes títulos y se creen la gran cosa, vociferan y creen... No, y mire cómo está el país. Entonces, es el país que nos ha dejado, señores genios. Entonces, eso no puede continuar. Yo creo en la buena fe de las personas, no quiero pecar de ingenuo, pero creo de que si tú amas tu país, vas a tener la voluntad y la decisión política de cambiar las cosas. Dicen algunos que tú eres un candidato fabricado por grupos económicos importantes que Ojalá fuera así. Ya se cansaron de... ¿no? Les han dicho, no, ponemos a Carlos Álvarez que es popular y puede debatir y puede todo y que está muy alineado con esos grupos. ¿Quién financia tu campaña? Nadie. Pero alguien va a tener que financiarla. Vale, en su momento. En su momento, pero ¿cómo va a ser? De manera transparente y todos a través del partido País para Todos, nuestro tesorero, secretario de Economía, de manera limpia, transparente y ordenada, para que no pase todo lo que ha ocurrido, si sea financiamiento del Estado o financiamiento privado. Creo que tengo entendido, 500 UIT que puede financiar una empresa o 200 UIT máximo por cada partido político. Y seguramente los empresarios apostarán a varios caballos, como dicen, bueno, es un tema de ellos, pero el financiamiento... Aquí, puertas abiertas, pero de manera correcta y limpia. Acá no aceptamos narcotraficantes, minero ilegal, bandas organizadas, no. Ni grupos de poder mercantilistas. De eso no se trata. Y donde hipotecan al candidato, hipotecan al partido, hipotecan el mensaje, y cuánto me das, que esto es lo mío, cómo es. No. Si usted apuesta por su país, apueste por una opción. Quien sea, no solamente quien está acá frente a esta pantalla, quien usted elija. Bienvenida al financiamiento, pero de manera correcta. No vas primero en las encuestas, pero hay unas encuestas que a mí me gustan, que son, y realmente las debes haber visto, hay una que era de Datum, que es cuánto conoce la gente al candidato, y tú estás muy al top, ¿no? La gente te conoce, pues 4 décadas contando historias para reírnos, la gente te recontra conoce. Y luego en la tabla entre simpatía y antipatía
tienes el mejor resultado neto, lo cual te coloca en este momento en un cuadrante en el cual eres, digamos, el mejor candidato, con mejor potencial en esta campaña. Pero eso es en este momento. La andanada va a venir y las críticas y los golpes bajos van a venir con mucha fuerza. Y eso es lamentable, eso es lamentable. Bueno, pero es una campaña. O sea, los una candidatos campaña. rivales no van a hablar bien de ti, van a Claro, buscar yo cómo lo te sé. destruyen y a veces Yo lo con sé. golpes bajos y con malas artes. Sí, con difamaciones, calumnias, una campaña que estamos acostumbrados de ver de cloaca, de letrina, de buzón, y yo creo que eso no quiere el país. No, eso no es lamentablemente es una verdad de perogrullo, pero eso no quiere el país, ¿no? Ya este tema de gritar y violentarse, insultarse, difamarse, van a utilizar la IA para difamar, para calumniar, para mentir. Oiga, la gente quiere soluciones. Si la gente va a dejarse llevar por eso, bueno, que digan a lo mismo, pues, y no se quejen, no protesten más, quédate con los mismos. Punto, se acabó. Listo. Ya no marches, ya no protestes, no grites, no te quejes, quédate con la gente lumpen, lacra de siempre. La gente que quiere gente nueva, con nuevas ideas, que ame su país, que quiera resolver las cosas, apuesta a quien sea, que llegue al 2026. Y sea para congresista, gobernador, alcalde o presidente de la República, de eso, o senador, de eso se trata. Pero si vas a dejarte llevar por eso, bueno, ya es tema de cada quien, ¿no? Desde que comenzamos Hay esta que desentar última- la política, una Sin nueva duda. forma de hacer política. Tú vas de ser a más buscar no constructivos. entrar en esa... No, en sé esa- por qué, Augusto, porque mi tema es la inseguridad ciudadana, la ola criminal, que es el principal problema del país y que ha dañado el transporte porque balean buses, porque daña la salud pública, porque han matado hace poco a un enfermero, porque daña la educación, porque ponen bombas en los colegios y extorsionan a los maestros y los niños tienen que hacer clases virtuales, porque daña las relaciones exteriores, claro, la seguridad, no habla de relaciones, se habla de relaciones exteriores, porque han asesinado a un diplomático indonesio, cómo ha quedado la imagen internacional del país, porque daña el turismo, claro, por supuesto, sé quién va a venir a visitar un país con lo hermoso que es nuestro país, cuando matan, asesinan, y cuando Donald Trump hace 2 semanas dice, Lima es 3 veces más peligrosa que Washington DC. Eso no puede ser, pues. Eso tenemos que cambiarlo radicalmente, porque con ganas de hacer las cosas. Yo creo en la decisión política, la voluntad política, pero eso pasa por amor al país. Todo ese mundo que estás describiendo, que se ha grabado en la última década, creo que debe haber tenido un efecto en la salud mental de los peruanos, que nos debe Terrible. haber alterado mucho. Y eso se ve además en las relaciones entre los políticos, en las calles, hay mucha tensión. El tema de salud mental, ¿cómo se abordaría en tu gobierno? ¿Te preocupa el día de ayer? Fue el Día de la Prevención Mundial de los Suicidios. Es un tema que a veces no se habla, pero salud mental, ¿qué cosa significaría en tu gobierno? Mira, por ejemplo, yo tengo aquí unos datos en el tema de salud. Es una encuesta que hizo el Consorcio de Universidades. El 30% de jóvenes en este país sufren de ansiedad permanente. El 13% de nuestros jóvenes han tenido un intento de suicidio. Pánico, depresión, vacío emocional, y encima los servicios están colapsados, los servicios de salud mental. Tú vas a cualquier sitio y está colapsado. ¿A dónde van? No tienen, los medicamentos son carísimos. Solamente tenemos cerca de 100 psiquiatras para niños en todo el país. Menos de 1.000 psiquiatras para todo el Perú para adultos. Eso no puede continuar. Tenemos que invertir en salud mental, ampliar las universidades para que vayan más especialidades en el tema de salud mental. Ya no nos abastecemos, lamentablemente. Y creo de que, por ejemplo, un factor terrible ha sido el tema de la pandemia, el COVID-19. Mucha gente ha quedado mal. El tema de la inseguridad ciudadana también causa ansiedad, estrés. Salgo a la calle, volveré vivo, mando a mis hijos al colegio, le pondré una bomba en la puerta de la escuela. ¿Qué es esto? Eso no puede vivir así. Creo que un aspecto, un factor primordial del Estado debe ser invertir en salud mental, en especialistas, en los mejores, en el tema de medicinas, mejorar el tema del Senares, que pierde tiempo en comprando los medicamentos a los laboratorios, las medicinas vuelven a los almacenes y luego distribuye. Hagamos como Chile y Colombia, directamente le compra al laboratorio y el laboratorio directamente las medicinas de salud mental o de cualquier enfermedad va directamente a los centros médicos. Hagamos ese tipo de cosas, facilitemos, que acabemos con la permisología, la tramitología, la burocracia corrupta de este país que paraliza todo, ¿no? Hablas de un montón de inversiones en sectores sociales. ¿Invertirías en ese contexto 3.500 millones de dólares en aviones de guerra? Bueno, hablas de los 24 casas. Así es. 24 casas a Suecia se está comprando, tengo entendido. Están, creo que entre Suecia, Francia, Estados Unidos están disputándose Bueno, pero lo que me interesa es, al margen de a quién le compran, ¿vale la pena gastar en eso? Yo, no sé, los aviones de guerra para combatir la minería ilegal, como que no encaja mucho, ¿no? Prefiero patrulleros, inteligencia, pero la pregunta es esa. ¿Cómo decidirías ante esa propuesta de la Fuerza Armada decir, quiero este gasto?
Mira, lo que sí creo, Augusto, es que nuestro país no puede dejar de tener una fuerza disuasiva en caso de una amenaza de guerra. No sé, a través de la historia hemos tenido países hermanos o países vecinos, ¿no? O países fronterizos. Mira, llega un presidente medio orate, ¿no? Con problemas de alcohol y qué sé yo, Petro. como el señor Petro, y pone una bandera, va, siente un problema, mueve tropas, ¿qué es esto? El Perú tiene que tener una fuerza disuasiva. Ahora, que no es el momento, cuando hay tantas prioridades, suena mal, de verdad. Pero eso hay que estudiarlo bien. Pero de que yo estoy seguro de que la Fuerza Armada tiene una fuerza disuasiva, es necesaria. ¿Cuáles Tenemos serían? nuestras ingentes Me parece muy los bien lo que recursos dices. naturales son muy grandes. El agua, nuestro agro que está, la moneda casi más estable en la región. El país es un país muy rico. Y no es una verdad que uno lo dice como campaña. Es verdad y lo he comprobado. Y la gente quiere trabajar, la gente sale adelante. En los peores momentos el peruano es emprendedor. El peruano no es flojo, no es vago. Los vagos son los políticos. Pero nos cuesta mucho, ¿no? No es posible que a esas alturas del siglo XXI tengamos tanta gente que no tiene el servicio de agua potable. Millones de personas no lo tienen. ¿Cómo arreglarías ese problema? ¿Ahí pensarías en que Sedapal puede tener algún camino de privatización? Bueno, ¿O de inclusión de capital privado? Lamentablemente el servicio de Sedapal es pésimo. Mira, cuando yo recuerdo que fui a ver un tema en Sedapal, vi un par de ancianos que le habían llegado una factura de 3.500 soles y dijo, nosotros vivimos, usted pague nomás y reclame, pero y me acerqué a... Tanta limonada y te has tomado, le me dijeron. me opinan los ancianitos y le dije, señor, yo digo, reclaman y protestan y van a otras instancias. Pregunto, ¿alguna vez Sedapal pierde? Bueno, siempre pagan todos. Eso no puede ser. O sea, ese tipo de abusos no se pueden permitir, ¿no? Y mira, ¿Pero cómo lo resolvería? Más mira, que el reclamo de esos señores viejitos, es estructuralmente cómo se reforma eso. ¿Estarías abierto a tener inversión privada en el agua potable sí, como en otros países? yo creo que sí, porque el Estado está haciendo un pésimo trabajo en ese sentido. Hay una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de que la ANA sea un organismo independiente y no dependiente del Minagri. Me parece que una buena, para que comience a trabajar de manera un ente totalmente independiente y autónomo, ¿no? Por ejemplo, construir más atrajeas, pues eso es innecesario. Aparte del tema de que casi 2 millones de peruanos no tenemos agua en Lima y 6 millones, casi 7 millones en el Perú no tienen servicio de alcantarillado, desagüe. Eso no puede continuar en el Perú. Hay que invertir agua potable para nuestro país, porque de eso, ahí viene el tema de la anemia. Tú le puedes ayudar a un niño con todos sus implementos, pero toma agua contaminada y viene la diarrea y pierde todos esos suplementos de hierro. Hasta en eso está metido el agua contaminada, por eso necesitamos agua potable por nuestros niños, curar la anemia y sobre todo no perder la capacidad cognitiva, ¿no? ¿La informalidad es un tema que te preocupa o es un tema que puede esperar 75%, algo así, de la gente trabaja en el sector informal? Mira, pero fíjate que luego de la pandemia la economía cayó menos 11% y gracias a la economía informal subió 13% de golpe. O sea, somos una economía resiliente. Y eso es importante, ¿no? Es importante. Y yo creo que la economía informal nos ha salvado de mucho. En esta economía se mueve el dinero. Y también creo de que la persona cuando compra una gaseosa o un pan está pagando Paga impuestos. impuestos, sí. Claro, paga impuestos. Pero yo quiero hacer un análisis al respecto. Pero Mira, trabajar en la informalidad es una vaina. Claro, pero todos deberíamos pagar impuestos. Pero, ¿qué pasa cuando el informal dice, oye, o sea, pago mi impuesto, pero quiero tener que el Estado me corresponda en esos servicios básicos? ¿Servicios básicos? ¿Tengo seguridad? No. ¿Tengo salud con dignidad? No. ¿Tengo educación? Que es una porquería, los colegios se caen a pedazos, los niños con anemia. Oye, no hay trabajo, no hay oportunidad para los jóvenes, no tengo agua potable. ¿Qué servicio me da? ¿Qué me retribuye el Estado a cambio de mis impuestos? Entonces, ese es un tema. Entonces, eso por eso el Estado tiene que ser eficiente, junto con la inversión privada, un trabajo mixto. Entonces yo me pregunto, ¿por eso es que los informales prefieren pagarle cupo al delincuente que pagar sus impuestos para la policía y la ley de seguridad? Eso no puede ser. O sea, estamos ante un Estado delincuencial paralelo, un Estado criminal paralelo, que prefieren pagarle no solo al empresario pequeño, también al grande. Y ya tengo seguridad, ya nadie me ataca, no me ponen una bomba, ya pagué mi cupo. Eso no puede ser. O sea, el país no puede estar extorsionado. Eso no puede ocurrir. Entonces, ahí tenemos que darle, por ejemplo, créditos estatales para los microemprendedores, con un periodo de gracia para que no paguen 2 años impuestos, porque lamentablemente la zona también te atosiga demasiado para los pequeños empresarios, ¿no? Y darles ese tipo de incentivos, ¿no? Yo creo en eso, que sí se le puede dar la oportunidad a los pequeños, pero dándoles los servicios básicos que requiere la formalidad, ¿no? Ahora, y en esa... Y no atosigar tanto a los que pagamos impuestos. Claro, pero un poco lo que Ampliar dices la base puede parecer, tributaria, pues.
Ya, pero ¿cómo romper cómo volver a la gente formal? ¿Tienes alguna idea o alguna persona que te sirva para trabajar en esos temas? Pero justamente en eso, tenemos que arreglar todos esos servicios básicos para acercar a la gente. No solamente darles estos créditos estatales, no solamente darles este periodo de gracia a los pequeños empresarios que puedan formalizarse, sino arreglar los servicios básicos. Yo veo que mi país está seguro, caramba, pago mis impuestos, ¿no? Tengo una salud con dignidad, con buenos hospitales, buenos centros médicos, mis medicinas a tiempo, cita médica a tiempo, no de acá a un mes cuando me avanzó una enfermedad o ya voy con mi cajón, ¿no? Una escuela que no se cae a pedazos, ¿no? Con profesores bien capacitados, una escuela, una educación de nivel y no estar en el penúltimo lugar de Pisa, sobre Haití y Bolivia. Eso no puede ser. Cuando uno ve esos servicios que están andando bien, tú dices, me voy a formalizar, ¿no? Puede ser un buen atractivo del Estado. Ahora, para los pequeños. la informalidad y la ilegalidad son dos cosas que a veces se parecen un poco, pero son diferentes. Sí, como la minería, ¿no? A eso voy. ¿Tienes Claro. alguna idea de cómo derrotar la minería ilegal cuando ya da empleo a tanta gente informal, pero que le da tanto empleo y parece como ya estuviera instalada y es una ballena que se metió en la piscina y a la cual ya no la puedes sacar? Bueno, ese es un problema muy terrible para el Perú, el tema de la minería ilegal, más aún cuando la onza de oro se proyecta a llegar a los $4.000. Estuve viendo un programa en CNN que parece que a nivel mundial va a subir un 30% la onza de oro, y eso es un botín, ¿no? Imagínate, y el oro ilegal que lo compra, lo compra la India, lo compra Emiratos Árabes, y entonces se va por Bolivia, de manera ilegal. Y ¿Cómo lo vas a arreglar? Eso- Alguien me dijo el otro día, ¿sabes cómo se arregló el problema de la fiebre del oro en Estados Unidos? ¿Cómo se arregló? Cuando se acabó el oro. Como la ley seca. Cuando se acabó el oro. ¿Cómo enfrentar ese Bueno, problema? yo creo que acá tiene que haber mano de hierro en el tema de minería ilegal. Bueno, vamos a formalizar también a los mineros. Ojalá se haga esta ley MAPE de una vez, porque este reinfo que nos ha traído durante 12 años solo se ha formalizado el 2,4%, más de cerca de 2.000 mineros de 88.000 inscritos. Eso no puede ser, es una burla al Estado. O sea, y el reinfo algunos lo han usado como salvoconducto del crimen. Eso ya no puede continuar en el país, ¿no? Entonces, ojalá esta ley MAPE salga y que formalicen a los artesanales, los formales, y que paguen sus impuestos. Incluso el Estado podría comprar también el oro de ellos a un mejor precio. Si un precio de miseria se lo compran estos traficantes de oro ilegal. Entonces, hasta pierden plata, ¿no? Creo también creo que el Estado puede tener un papel preponderante en el tema de minería ilegal. Sí me llama la atención que en esta nueva ley de crimen sistemático que ha aprobado el Congreso, hay cadena perpetua para todos, menos para el minero ilegal. Qué raro, ¿no? Me parece que están financiando a alguien ahí en el Congreso, porque son intocables. No puede ser. El problema aquí, Augusto, también es que minería que no concedes a la minería formal, lo agarra la minería ilegal. Y depreda, contamina, envenena los ríos, trata de personas, es un desastre y no paga impuestos. O sea, es lo mismo. O sea, que esta situación hay que definirla. No digo que debamos ser un país minero indiscriminado y contaminar todo. Yo respeto el medio ambiente y sobre todo que no se envenene la ecología, ¿no? Pero de acuerdo a la ley. ¿Cuál sería el lema de tu campaña? ¿Has Bueno, pensado bien eso? Sí. Es un poco largo. Digo, a este país no lo salva una sola persona, lo salvamos todos. Estamos en una situación muy terrible y mi mensaje es convocante a todos los peruanos. Quien gane la presidencia del 2026 tiene que estirar la mano y trabajar juntos. Usted ama su país, tiene buenas ideas, bienvenido, de la tienda que sea. Porque este país no se resuelve una sola persona, un solo equipo. Está demostrado, mira cómo está el Perú. ¿Con quiénes nunca harías una alianza? ¿Hay límites para la necesidad de No, gobernar? yo soy un antisistema. Soy un antisistema del sistema como está el país. En tema de corrupción, impunidad, delincuencia Pero es una común, muy etcétera. buena frase, porque la gente está buscando un Yo soy candidato antisistema. antisistema. Dicen, antisistema que es como algo malo, que va a destruir, pero no. Yo sí, pues, porque yo voy a destruir la corrupción, quiero destruir la impunidad, quiero destruir la delincuencia común, quiero destruir al político corrupto, al funcionario público, al ladrón, ¿no? Que tiene que terminar en la cárcel. Soy un antisistema de cómo están los penales, ¿no? Que los bloqueadores no funcionan, ¿no? Que el INPE, todos tienen celular y cómo entró del cielo, maná, no señor, porque el INPE es un ente corrupto, ¿no? De cómo está el Código Penal, que el delito de gota a gota está como usura, cuando gota a gota también hasta asesina, tipo de esas cosas, ¿no? Reformar el INPE o la SUCAMBE, que el mundo saca armas, se me perdieron y las armas están en el mercado negro. Eso no puede ser. Ese tipo, antisistema, sí soy de esas cosas. Soy antisistema que los niños estén desnutridos, ¿no? Que el 43% de nuestros niños estén con anemia. Augusto, eso no es justo, son nuestros niños. Yo siento que los tratan mal porque los niños no votan, o le dan comida basura como Caliwarma, o Guasimicutre, o Guasimicuna, como se llamaba, ¿no?
Y encima el que tenía que ser responsable político, el señor Martínez, lo iban a mandar al Vaticano, ahora está trabajando en el Congreso. Sin embargo, hay ejemplos hermosos en el Perú, Por ejemplo, donde se pueden hacer las cosas. Mira, hay 43% de anemia y 7 de cada 10 niños en Puno están con anemia, pues están resentidos. Y Puno es el Perú para mí, y lo he visitado, y está muy postergado. Pero, por ejemplo, hay una posta médica, por ejemplo, en la comunidad de Yatas, entre Huánuco y Ancash, y en ese pueblo, por ejemplo, la anemia solo es 9%. ¿por qué? ¿Has Porque, preguntado por qué hay? Sí, porque he averiguado, porque el trabajan. alcalde, los padres de familia, el personal médico, todas están trabajando unitariamente para que los niños no tengan esa anemia. En salud, por ejemplo, ese está en Puños, en Ancash, y ahí, por ejemplo, ahí la posta médica cada 15 días religiosamente está totalmente abastecida. O sea, sí se pueden hacer las cosas. Es un tema de decisión, de voluntad, de querer hacer las cosas. Pero cuando viene cuánto me vas a dar la corrupción, por favor. Yo he implementado postas médicas que a veces la direza me decía, usted no puede entrar acá, porque pensaba que estoy haciendo político, porque estoy criticando la salud pública y no me recibían las medicinas para los pacientes. Esas cosas no pueden pasar en el Estado. Yo pienso que uno de los grandes males que tiene la política en este país es que es mezquina, es egoísta, ¿no? Es indiferente, es indolente, ¿no? Y creo que esa cosa la tenemos que cambiar todos los peruanos. Pero esa formación empieza por casa. Eso es tarea del congresista, el ministro. No, señor, es del papá y la mamá. Ustedes traen a su hijo, hay que sembrar valores. Yo pienso que un peruano que tiene valores y principios no es un peruano delincuente. Un peruano desde niño con valores y principios no es un peruano ladrón. Claro, y eso tiene que ver con que entra gente que son delincuentes a la política y entran para hacerse, utilizarla para enriquecerse o arreglar sus problemas judiciales. Eso o lo no que se sea. dejen engañar, pues no se dejen engañar, y sobre todo estos candidatos que aparecen cada 5 años y acá estoy, ya voy a resolver todo. ¿Y dónde está este tipo? ¿Dónde estaba esta persona, mujer, hombre? ¿Dónde estaban los 5 años? Desaparecidos, recién aparecen. Nosotros estamos aquí, dando la lucha, aquí, en el terreno, exponiéndonos a todo, a gusto. Saliendo de acá nosotros no sabemos qué nos va a pasar. Si nos secuestrarán, nos meterán un balazo, o nuestra familia. Entonces creemos de que, mira, dan recién esta ley contra la criminalidad del Congreso. ¿Cuántos peruanos han tenido que morir, hermano? Más de 5.000. Este año ya estamos en 1.300 asesinados. O sea, ¿cuántos han tenido que morir asesinados para recién dar la ley? Y esta guerra yo la estoy dando hace más de 4 años. Eso no es justo. Eso es lo que a mí me revela como peruano, como ciudadano, y disculpe, yo me indigno y me da rabia, cómo la clase política no se conduele y no es solidaria ni empática con el dolor de los peruanos, porque se trata de nuestras vidas. Por eso cuando yo hablo de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplicar la pena de muerte en el Perú, no hablo de una manera que esto es venganza, que esto es la ley de talión, no, hablo de los criminales. No estoy hablando de salvar a la señora Dina o al ministro tal, sino de que merecen castigo. Ahora, que hay que reformar el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Constitución, que hay que esperar 1 año, puede ser 3, 4 años, pero demos ese primer paso. Hablo de castigo, de sanción. La gente no quiere cárceles para que se resocialice, readapte. Yo no me imagino que Caracol salga a la calle y diga, bueno, ahora soy una nueva persona, no pasa nada. Por favor, eso no es real. La gente quiere sanción y castigo, y que paguen su reparación civil. Por ejemplo, los internos primarios, que vayan a hacer carpetas en los talleres, o uniformes escolares para los niños. Y los peores, bueno, pues que trabajen para que se mantengan. Yo no le voy a quitar un pan al niño que se muere de hambre, ¿no? Que se va a 4 veces sin comer para ser un delincuente, no. Disculpa, que no joroben. Acá, que trabajen para que se mantengan. El Estado no va a mantener a los delincuentes. Y encima a veces el Estado tiene que pagarle al abogado de oficio. ¿Qué tal ostra? Pues hermano, eso no es así. Por eso te digo, el Estado está de cabeza. Las leyes están ahí. El artículo 30 del Código Penal. Extranjero comete un delito, cumple su condena, se le expulsa. Se queda en el Perú, no pasa nada. Si tiene comparecencia el delincuente extranjero, se le expulsa, se queda en el Perú. Si cumple 2/3 de la pena, Código Penal, el último tercio la pasa en su país, se queda en el Perú. Eso no puede ser, pues, a gusto. O sea, las leyes están ahí, pero las pisotean todos. O sea, no es un tema de reformas, de instituciones ni de leyes, sino de las personas que van a conducir eso. Por eso tenemos que aquí jubilar a una clase política corrupta, sinvergüenza, mentirosa, indolente, y que vengan las personas buenas. Por eso es que hablábamos de la campaña sucia, la campaña de letrina, de cloaca, que busca destruir a las personas buenas que tienen buenas intenciones, y sin embargo, pues eso queda en el voto de la gente, en su reflexión, en esa introspección que tenemos que hacer todos los peruanos, el votante, porque ese es nuestro poder, el voto, para cambiar las cosas. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Una buena manera de terminar esta entrevista, que te agradezco mucho. ¿Vas a postular al Senado también, como lo permite la ley? No. No. No voy a postular al Senado. ¿Por qué? Si soy candidato presidencial, hay que esperar las elecciones internas, yo soy muy respetuoso de las normas,
no quiero postular al Senado porque eso suena como que premio consuelo, que saco acá, que gano acá, no, no, no. Y no es porque me crea que si no soy presidente no soy nada, sino yo volvería a mi trabajo. Volvería a mi trabajo normal, como artista, como me he ganado la vida, honestamente, sin robarle un centavo a nadie. Y punto. Pero yo voy a seguir sirviendo a mi país como luchador social, así pierdo o gane. Pero pierdo y gano, o pierdo con mis principios, con mis valores, punto. Durante la campaña vas a parar tus presentaciones artísticas. Bueno, si amerita el tema de la campaña y ya somos candidatos presidenciales, obviamente eso va a tener que adecuarse pues al cronograma de la campaña, ¿no? Pero mientras no, así que ¿dónde puedes bueno. avisa dónde viene el show? Sí, Porque a mí sí. me gusta escuchar a la gente a la gente que está en política, cuando todavía no entra en política, pero que refleje que se gana la vida chambeando en lo que sabe hacer. Claro, y pagamos nuestros impuestos, estamos al día, por si acaso, en azul. Estamos el 13, 26 y 27 en el Bianca de Barranco. El show se llama El Candidato Soy Yo. ¿Ah? Y bueno, las entradas en Teletique, como siempre. Sí, lamentable, soy yo la reina y los espero. Augusto, mándame al Bianca, por favor. Qué horrible todo lo que ha pasado. Recuerdo cuando vino el presidente Xi Jinping, me preguntó, señora Dina, ¿qué opina de Mao Zedong? Yo le dije, más me gusta el Chiaucay. Qué terrible, de verdad. Ha sido Carlos Álvarez que ha tenido la gentileza de venir al programa. Me despido como César Acuña, uno de los referentes de la política, amigos. Yo soy César Acuña, el único, al máximo. El otro día le digo, tengo 2 perritos. Mis perritos se llaman Calvin y Klein. Oye, ese nombre calzoncillos, por eso pues son boxers. Que tengas una buena campaña y que puedas explicar a la gente gracias. por qué quieres ser candidato y quieres ser presidente de la República. Mucha suerte. Gracias, Augusto. Ha sido Muy Carlos amable. Álvarez.